Bendiciones, que el Señor esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Es mi deseo y quisiera invitarles a una pequeña reflexión bíblica, también ilustrada por un cuento, pero quisiera que prestaran atención, porque el cuento es un cuento para adultos y es un cuento un poco complicado. De todas maneras, pues lo voy a tratar de explicar, ¿verdad? Pero necesita que se preste atención para poder entender. Como he titulado a esta pequeña reflexión con el título del cuento, El paisajista. Yo creo que todos ya sabemos por dónde vamos. Un paisajista, pues es un pintor que se dedica a llevar al lienzo los paisajes, las escenas de la vida que a él le puedan interesar o le encomienden. Pues en este caso se trata del cuento de un pintor de gran talento. Este pintor era de tan gran talento que era conocido por el emperador de la China. Y el emperador de la China envía al pintor a una provincia lejana que había sido recién conquistada y lo envía con la misión de traer a su vuelta imágenes pintadas. Tras un largo viaje en el que el pintor visitó en profundidad todos los territorios de la provincia, él regresa a donde estaba el emperador, pero no portaba ninguna imagen, se presentó sin ninguna pintura. Y esto, pues, evidentemente generó una gran sorpresa en el emperador, quien terminó enfadándose con el pintor, porque el pintor no había cumplido con la encomienda que se le había hecho. En ese momento, el artista solicitó que le dejaran un lienzo de pared. O sea, mandó a buscar un lienzo grande y lo puso en la pared. Y en el lienzo el pintor dibujó con gran detalle todo lo que había visto y recorrido en su viaje. Tras lo cual el emperador acudió a verlo. Entonces el pintor le explicó cada uno de los rincones del gran paisaje que había dibujado y explorado en sus viajes. Al acabar, el pintor se aproximó a un sendero que había dibujado y que parecía perderse en el espacio. Poco a poco el pintor se adentró en el sendero, metiéndose en el dibujo y haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer tras una curva. Y cuando este desapareció, lo hizo con él todo el paisaje que había pintado en el muro. El muro quedó completamente desnudo. Bueno, hasta aquí el cuento. Por eso decía que es un poquito difícil de entenderlo. Pero la moraleja o la enseñanza que tiene este cuento es que para poder entenderlo debemos ponernos nosotros en la posición del pintor y lo que hace a lo largo de la historia. Por un lado, él observa la realidad, pero por el otro, y como se ve en el final, cuando él se une a su obra, forma parte intrínseca de ella. Mientras él observa la realidad y la refleja en el lienzo, también en un momento dado él se funde con la pintura y forma parte de ella, al punto de que cuando él se pierde en el camino, también se pierde todo lo que ha pintado. Es una alegoría de que aunque podemos ser observadores de lo que acontece en el mundo, querramos o no, somos parte de él. Si algo ocurre en esa realidad del mundo en que vivimos, también nos afecta a nosotros, ya que somos parte de esa realidad. Mientras que lo que nos pase a nosotros no está alejado de la realidad por cuanto formamos parte de ella. Bueno, esta es una enseñanza que todo pareciera indicar de naturaleza filosófica, nada más. Pero
a nosotros que nos ha sido dada la revelación de Dios en su palabra, la cosmovisión que Dios tiene del mundo, pues nos interesa considerar un poquito más profundamente esta figura. Y lo digo, amados hermanos, porque a raíz de una teología que ha sido enseñada durante muchísimos años en la iglesia, hemos perdido un tanto nuestra responsabilidad social, nuestro compromiso con el mundo en el que nosotros vivimos. Me refiero a una teología escapista de la realidad. Y no es que esté del todo equivocada esta teología cuando plantea que la esperanza del cristiano está en los cielos, está en la obra redentora que Dios completará en aquel día. No estoy diciendo que el cristiano no deba desear, como lo manifestó el apóstol Pablo en un momento. Para mí el partir y estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarme aquí. Pero en el mismo momento dijo, pero si es necesario que permanezca entre vosotros, lo haré con gusto. Yo lo que quiero proponer es que tengamos una visión completa del asunto. No podemos tener una teología escapista, es decir, puesta en el futuro escatológico, allá en la salvación que Dios nos va a dar, y despreocuparnos del mundo en el cual nosotros vivimos. Porque eso sería contradictorio a la fe cristiana. La fe cristiana no propone solamente que estemos pensando en la salvación en esos términos, de estar un día con el Señor para siempre en paz y perpetua tranquilidad. La fe cristiana propone que nosotros seamos agentes de cambio en el mundo, en la era, en la edad en la que nos ha tocado vivir. Es decir, que el cuento entonces toma un mayor significado cuando entendemos a través de esta figura que nosotros somos parte de la realidad del mundo en que vivimos. No estamos enajenados del mundo, no estamos separados del mundo y no debemos buscar ese tipo de separación que nos enajene, que nos separe a tal punto de no poder influenciar en ellos cristianamente. Eso sería un error muy lamentable. La Escritura nos dice, y se los voy a leer en la versión popular, en Romanos 12, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No viven ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Es decir, que el apóstol está diciendo a estos cristianos de origen gentil que ahora que ellos están en Cristo, ya no deben seguir viviendo en la misma agenda en la cual ellos estaban viviendo en su mundo pagano. Pero no les está diciendo olvídense del mundo, ¿verdad? No. Ustedes ahora deben vivir bajo los criterios de Dios para que viviendo para Dios tengan una influencia cristiana en el mundo y sean agentes de cambio, de transformación. Si la iglesia no está logrando eso, la iglesia está haciendo muy poco, porque la iglesia debe influenciar, los cristianos debemos influenciar en el mundo en el cual nosotros vivimos, porque somos parte de él, como nos ilustra este cuento. El pintor se puso él mismo en la pintura y desapareció junto con ella, porque él era parte de esa realidad. Entonces el negar la realidad, el desconocerla, no es algo que la palabra de Dios nos enseñe. Hay algunos que están queriendo negar la realidad a través de una serie de enseñanzas
heréticas como la confesión positiva, por ejemplo, el declarar, el decir que no es real, que no existe. No, Dios no nos manda a desconocer la realidad. Él quiere que entendamos nuestra realidad, nuestro mundo, nuestro contexto, y que en el nombre del Señor nos dispongamos a ser agentes de cambio en esa realidad. Son muchas las porciones bíblicas donde podemos encontrar esto, que debemos ser sal y luz de la tierra, que debemos resplandecer como luminares en el mundo. Tenemos que ser los hijos de Dios que muestren a este mundo en el cual vivimos el camino correcto al Padre. Pero nunca lo vamos a lograr con una negación de la realidad o sintiéndonos fuera de ella, solamente pensando en el día en que vamos a estar en el cielo tocando arpas. No puede ser, porque hay que hacer aquí en la tierra la diferencia. Hay que hacer aquí en la tierra la voluntad de Dios, para que haciendo la voluntad de Dios, Él sea glorificado y también la gente que nos mira pueda decir, mira cómo se aman, deseamos lo que ellos tienen, y podamos entonces compartirles el Evangelio de Cristo. Pero usted y yo estamos llamados a influenciar cristianamente en nuestro mundo. Y tu mundo comienza en tu hogar. Tu mundo comienza en tu familia. Si tú como cristiano no estás influenciando positivamente a los tuyos, estás en un error y en un camino fatal. Porque por allí es por donde se debe comenzar. A hacer luz en la casa, para poder también ser luz fuera de ella. Tenemos que cumplir con las direcciones de Dios. ¿Cómo podremos ser nosotros parte de nuestra realidad y transformarla si nosotros desconocemos las direcciones que Dios nos da en su palabra para que nos rijamos por ella? Imposible. Si un esposo quiere agradar a su esposa, pero no tiene en cuenta lo que la Biblia le ordena, el orden de Dios para el esposo, no va a lograrlo. Por mucho que la ame, va a ser un fracaso. Y si ella a la misma vez pretende amar a su esposo, pero sin tener en cuenta las direcciones bíblicas para hacerlo, será un fracaso. Y así todo será un fracaso en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestras amistades, con la iglesia de Dios en la cual nosotros nos movemos. Porque hay que conocer las Escrituras para proceder de acuerdo a lo que ellas nos enseñan. Y sobre todo en un aspecto tan importante como este, porque el mundo nuestro, al cual debemos influenciar y transformar, comienza en nuestro hogar. Allí es donde tenemos que comenzar a dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios, para entonces poder ser un agente de cambio en el mundo externo, fuera de nuestros hogares. Pero siempre tengamos presente, somos parte de la realidad. No podemos negarla, no podemos desconocerla, no podemos ignorarla, no podemos sofocarla, llevarla al olvido, justificándonos en una teología escapista. Porque entre tanto que nosotros sabemos que no tenemos aquí ciudad por venir, sino que buscamos, o sea, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, también sabemos que en esta ciudad, en esta edad, en esta era en la cual Dios nos ha permitido vivir, es para que nosotros seamos agentes de cambio y testifiquemos del poder del Evangelio de Cristo. Ese es el desafío en esta mañana, amados hermanos. En cierta forma somos los pintores de nuestro propio destino, de nuestra propia vida. Estamos dibujando en un lienzo nuestra propia historia, la historia suya desde que nació y cuando llegó el conocimiento de Dios en Cristo y cómo ha hecho ahora para servirle a Él. Todo eso es su lienzo.
donde usted plasma su existencia. Que Dios nos ayude para que lo hagamos bien, lo mejor que nosotros podemos para su gloria y alabanza. Vamos a orar en esta mañana y seguimos insistiendo, hermanos. Oremos los unos por los otros. Oremos por las actividades pendientes, el retiro de damas, el retiro de pastores. Oremos pues por cada uno de los siervos del Señor y sus iglesias. Y bueno, pues como siempre, por los enfermos que ya conocemos y aquellos que no conocemos también, que la gracia y la misericordia de Dios sea con todos porque lo necesitamos. Vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Padre, una vez más en esta mañana, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres nuestro Señor, Señor, que nos das la oportunidad de vivir en un tiempo para que nosotros seamos agentes de cambio en ese tiempo, hablando del Evangelio de Cristo y viviendo tus verdades. Enséñanos y ayúdanos, Señor, porque reconocemos que muchas veces nos quedamos cortos en esto. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana por las peticiones de siempre, suplicándote, Padre amado, que tú extiendas tu mano poderosa sobre el enfermo, Señor, sanándole, restableciendo su salud. Seguimos orando por Abel Padilla, por Marta Rucara, por Samuelito Morales, por nuestro hermano Hugo Rodríguez, por Dubuelsa de la Torre, por los papás de nuestro hermano Sabás Padilla, por José Antonio Humberto Álvarez, Señor, por Carlos Menchaca, por todos estos hermanos nuestros que padecen enfermedades y que necesitan una intervención tuya en sus vidas, Señor. Te suplicamos tengas compasión y misericordia. Pedimos por el niño desaparecido, no he tenido noticias, Señor, pero te ruego por John Márquez, este niño de 15 años que ha desaparecido, que todo esté bien, Señor, que pueda ser hallado sin ningún problema y no haya sufrido nada, Señor. Rogamos por la paz en el corazón de su madre y de su familia, oh Dios eterno. Consuela a aquellos corazones que están atribulados por la pérdida de un ser amado, Señor, por la pérdida de la salud, por problemas económicos. Hay tantos asuntos que potencialmente pueden perturbarnos y tratar de robarnos la paz. Pero si confiamos en ti, que eres el Dios de la historia, de nuestra realidad, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y como dijera San Pablo, si tú estás con nosotros, ¿quién en contra nuestra, Señor? Padre, gracias por tu presencia poderosa en nuestra vida cada día, que nos da las fuerzas para seguir adelante, Señor. Bendecimos tu santo nombre, pedimos que seas con todas nuestras iglesias, con todos nuestros pastores. Señor, que el ministerio pueda ser llevado a cabo con eficacia, Padre, para gloria y alabanza de tu nombre. Bendice estos retiros, retiro de damas que tiene lugar este fin de semana. Manifiéstate allí en medio de las siervas tuyas que necesitan escuchar tu palabra. Oh Señor, visítalas y que salgan de ese retiro transformadas para gloria y alabanza de tu nombre. También pedimos por el retiro de pastores, que tú estés allí ministrándonos en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna, Señor. Gracias por este privilegio de servirte. Bendice a nuestra iglesia amada de Sur Flores, a cada familia, Señor, que allí se congrega, a las familias que todavía están en sus casas, porque están siendo precavidas con el COVID, Señor. Bendíceles también y que pronto se puedan incorporar nuevamente al compañerismo cristiano, Señor. Bendice a cada una de estas familias, Padre Santo, y sé con todos, Señor. Sé con Mónica Padilla, Señor, y su alumbramiento, Padre. Ponemos en tus manos a Mónica y a Marisa para que tú permitas que este alumbramiento sea, Señor, todo un éxito y tanto Mónica como la criatura estén bien, Señor. Bendíceles grandemente. Gracias, porque Mónica está nuevamente congregándose con nosotros. Pedimos por Michael también que toques su corazón, Señor, que tú le abras sus ojos y le enseñes que no es tiempo de estar lejos de ti, es tiempo de estar buscándote con todo el corazón, Señor. Lo mismo te pido por los jóvenes de nuestra iglesia,
que se han enfriado, Señor, que no están acudiendo a los servicios y que están descuidando su relación contigo, Señor, por cosas banales de este mundo. Te pedimos compasión y misericordia, te rogamos que tú toques sus corazones, Señor, y ayudes a sus padres a hacer una influencia positiva sobre ellos. Y si fuera necesario, Señor, ejercer la autoridad, que la hagan, Señor. Pero no permitas que se pierdan estos valiosos jóvenes, Señor. Usa a nuestra hermana María Escobedo, Señor, en su ministerio con ellos y haz que ella tenga palabras de vida, Señor, para cada uno. Este estudio que se está realizando del Evangelio de Juan, Padre, permite que pueda tocar en lo más profundo de los corazones de los jóvenes. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados, aprecio mucho su tiempo. Pues si le es de bendición a usted, compártalo con otra persona y que así sea Dios glorificado y su palabra corra como río. Que tengan un excelente día.